Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estábamos describiendo uno de los procedimientos que se utiliza de manera común, en este caso, para detectar las líneas que aparecen dentro de una imagen. Entonces, bueno, al igual que describimos métodos para detección de bordes y de puntos de interés como las esquinas, bueno, este método de detección de líneas, pues básicamente sigue un procedimiento denominado como transformada de Hooke, donde habíamos comentado que básicamente, o la idea fundamental era hacer un cambio de dominio, es decir, de un plano XY donde tenemos la imagen y donde lo que nosotros conocemos son las coordenadas de los píxeles que, bueno, que forman parte de los objetos o estructuras que aparecen en la imagen. Y decíamos que básicamente la transformada de Hooke consistía en hacer un cambio de dominio, es decir, de representar esa información en el plano XY hacia un plano llamado plano de parámetros A, B, donde ¿quiénes eran esos parámetros? Bueno, mencionábamos en la sesión previa que en este plano XY una recta la podríamos definir eh, desde el punto de vista geométrico y bueno, conocemos nosotros la ecuación de esa línea recta, ¿no? Que estaba dada aquí por la expresión o la ecuación 1. Entonces, esa era la ecuación definida en el plano XY y sabíamos que si cada punto XY o cada coordenada XY de los píxeles cumplen o satisfacen esta ecuación, bueno, pues por lo tanto la conclusión era de que ese píxel estaba dentro de una línea o formaba parte de una línea recta. Entonces la transformada de Hooke, bueno, perdón, aquí en o si trabajáramos con esta ecuación, decíamos que se tenía que hacer una búsqueda exhaustiva en el sentido de que todos los puntos o todos los píxeles de la imagen original, pues se tenían que evaluar para verificar el funcionamiento que cumplían con esta ecuación. Una adecuación, que es la transformada de Hooke, es hacer un cambio de parámetros que en lugar de escribir esta ecuación de la línea recta en estos términos, transformarla o escribirla de esta manera. De tal manera que ahora vean que las características de esta ecuación, que a final de cuentas nos traducen a otra línea recta, pero en otro ámbito, aquí en esta ecuación 2, ahora la pendiente está representada por el eje, por la variable x, y la ordenada al origen pues quedaría representada por el eje y. De tal manera que ahora en este espacio o este plano A, B es el que teníamos definida por esta figura, donde observábamos que cada uno de los puntos o coordenadas de un píxel del plano XY nos iba a dibujar o a generar una línea recta en el plano A, B. ¿Sale? Entonces, íbamos nosotros a valorar o a evaluar los diferentes píxeles que aparecían o las posiciones de los píxeles de la imagen en el plano XY, y con cada uno de esos píxeles o con cada coordenada de esos píxeles, la idea era construir una recta, pero en el plano A, B. Entonces simplemente decíamos que una vez que terminábamos de construir las líneas rectas en el plano A, B, pues el siguiente paso era encontrar solamente los puntos de intersección. Y esos puntos de intersección, pues, será una cantidad reducida en comparación a la búsqueda exhaustiva si nos hubiéramos quedado con la forma de la ecuación de la recta en el plano XY. Perdón. Entonces, como podemos observar en el plano de parámetros A, B, podemos decir que entre mayor sea el número de píxeles que pertenecen a una línea recta, pues será igual al número de líneas rectas que intersectan en un punto en el plano A, D. Y resulta, o al final de que terminemos de hacer la búsqueda de esos puntos de intersección,
resulta que los puntos correspondientes a ese punto de intersección, es decir, el parámetro A' y el parámetro B', nos van a entregar las características de la línea recta a la que pertenecen, vamos a decir, los píxeles o puntos generadores de estas líneas, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros logramos identificar esos puntos de intersección, vamos a recuperar el, el parámetro A' y el parámetro B', y con esos dos parámetros, ahora sí vamos a reutilizar o a volver a utilizar la forma original de la ecuación de la recta. Dado que ya sabemos qué pendiente estamos buscando y cuál sería la ordenada al origen, que era B'. Entonces, para redibujar o para identificar esa línea recta en la figura original, básicamente la idea sería, pues nosotros definir un rango de valores para X, y con estos parámetros A' y B' vamos a determinar los valores de Y aquí la idea será que la línea se dibuje sobre los píxeles que previamente habían sido seleccionados. En otras palabras, la pendiente A' y la ordenada al origen B' nos está representando la línea recta que aparece en el plano XY, ¿sale? Aunque aquí, bueno, aquí un comentario, aunque aquí yo solamente les estoy hablando de un solo punto, bueno, ¿por qué les hablo aquí de un solo punto? Porque vean que aquí en esta imagen, pues solamente tengo una sola línea recta, ¿de acuerdo? Entonces no pierdan de vista lo siguiente, que en la imagen en general sabemos que pueden aparecer más de una línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del número de líneas rectas que hay aquí en la imagen original, será en el plano de parámetros A, B, será el número de puntos de intersección. Si acá yo dibujara otra línea recta, entonces aquí debe de aparecer otro punto de intersección. Si yo dibujo otra línea recta, acá debe de aparecer otro punto de intersección. Y lo que sí les comenté previamente era, obviamente, conforme una línea recta en la imagen esté formada por más píxeles, pues entonces ese punto de intersección estará constituido por más líneas rectas. ¿Eso qué quiere decir? O en otras palabras, se supone que si en este punto intersectan muchas líneas rectas, quiere decir que estos son los parámetros de la línea recta de mayor longitud. Y conforme vaya disminuyendo aquí, bueno, en esos puntos de intersección, conforme disminuya el número de líneas rectas que intersectan, pues quiere decir que la línea que aparece acá en la imagen original es de una menor longitud, ¿sí? Entonces, normalmente, bueno, ahorita que veamos a continuación cómo es que vamos a detectar estos niveles, igual utilizaremos algún criterio de umbralización, por decirlo de alguna manera, en este dominio para indicar si yo quiero identificar la línea de mayor longitud, por ejemplo. O igual la pregunta puede ser, identifique las dos líneas de mayor longitud, o las tres líneas de mayor longitud, o la línea que caiga entre este valor de longitud, ¿sale? Entonces, ya con esta información que tengamos en el plano de parámetros A y B, podemos responder todas esas cuestiones. Bueno, esa era la idea intuitiva de lo que es la transformada de Hooke. Y bueno, a continuación vamos a ver cuál sería la estrategia para poder primero darnos cuenta de los puntos de intersección, bueno, perdón, cómo ir construyendo estos datos en el plano AB y posteriormente cómo identificar esos puntos de intersección, ¿vale? Bueno, aquí simplemente estoy comentando lo que acabamos de describir. Dice, el punto A', B', donde se intersecan las señales, perdón, las líneas, en el plano de parámetros A, B, corresponde a los parámetros de una línea recta en el plano XY, donde A representa la pendiente y B el origen a la ordenada. Entonces dice, por lo tanto, la idea de la transformada de Hooke es representar una línea recta
para cada píxel en el plano de parámetros A, B. Y luego ubicar todos los puntos A', B', donde se intersecan las líneas, y de este conjunto de puntos seleccionar aquel donde intersectan la mayor cantidad de líneas. ¿Sí? Bueno, esto dice que seleccionar donde se intersecta la mayor cantidad de líneas es básicamente estar buscando la línea que tiene mayor longitud. Pero les digo, si yo quiero buscar la siguiente línea de mayor longitud, pues no voy a seleccionar la de mayor cantidad de líneas intersectadas, sino quizás seleccionaría la segunda, el segundo punto con mayor número de líneas intersectadas, ¿sale? Y de esa manera, o manipulando la información de esta manera, nosotros podemos dibujar o recuperar las líneas que aparecen en la imagen, pero de diferente longitud. Bueno, dice, esto quiere decir que en el plano XY, este número de líneas define el número de píxeles que pertenecen a una línea recta, ¿vale? En otras palabras, nos estaría indicando que este número de líneas nos está indicando la longitud que tendría la línea recta en el plano original. Bueno, entonces hasta aquí tendríamos la idea intuitiva utilizando, o ese sería el concepto de la transformada de Hooke en cuanto a la búsqueda de píxeles que pertenecen a una línea recta dentro de la información que está en la imagen. Ahora bien, observemos el siguiente comentario. Dice, la representación del espacio de parámetros en la forma de la ecuación 2, fíjense, regresemos a ver la ecuación 2, es esta, ¿sí? Esta, acuérdense que nos está indicando la captura de una pendiente y de una ordenada al origen. Bueno, aquí alguna observación al respecto de ese criterio. Dice, la representación del espacio en forma de la ecuación 2 tiene el inconveniente de no poder representar líneas verticales. Aquí, ¿por qué se genera ese inconveniente? Porque acuérdense, la forma de la ecuación 2 nos pregunta por una pendiente. Entonces, una línea horizontal, ¿cuál es el valor de la pendiente de una línea horizontal? El valor de la pendiente de una línea horizontal sabemos que vale 0. Entonces, bueno, ahí no hay problema. Pero ahora imagínense las líneas verticales. ¿Cuál es la pendiente de una línea vertical? Si nosotros aplicamos la definición que conocemos de la geometría, pues la pendiente de una línea vertical nos va a dar un valor infinito, ¿sí? Entonces, como el uso de la ecuación representada, bueno, como el uso de la ecuación de la línea recta representada mediante la expresión 2 implica el uso de estar calculando la pendiente, entonces tendríamos ahí un impedimento al momento de querer representar una línea vertical. ¿Por qué? Porque la pendiente de esa línea vertical, al menos desde ese punto de vista geométrico, nos daría una pendiente infinita. Entonces sería una indeterminación, por lo cual pues ahí tendríamos que estar nosotros validando el algoritmo para tratar de evitar esa pendiente. En todo caso, si decidiéramos trabajar con esa ecuación 2 y para poder estar evaluando la pendiente, pues a lo mejor tendríamos que contemplar simplemente una aproximación hacia un valor muy elevado, demasiado grande, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que esa forma de representar la línea recta tiene esa restricción. Bueno, para solventar esa problemática y poder no, bueno, y poder saltar esa restricción y no tener que poner tanto cuidado en el algoritmo que construyamos, entonces para este tipo de aplicación o para esta transformada de Hooke se suele utilizar otra forma también utilizada para representar a la línea recta, ¿sí? Entonces, la solución a esta limitante que nos provee la ecuación 2
es utilizar la representación normal de la recta. ¿Sí? Entonces, en la representación normal de la recta, resulta que existe una relación entre la ecuación 2 y la ecuación 3 y la podemos escribir de esta manera. Donde, bueno, la X y la Y pues siguen siendo las coordenadas que conocemos, nada más que ahora vean que el parámetro A mayúscula me representa un ángulo y el parámetro R me representa vamos a decir, una distancia o un vector R. Entonces, de forma gráfica, ¿cuál sería el significado de esos parámetros? Bueno, ahorita lo mostramos a continuación, pero simplemente decir que para poder resolver el problema que genera la representación de la línea recta mediante la ecuación 2, hay que utilizar otra forma alternativa de representar la línea recta, que es la ecuación de la representación normal de la recta, ¿sí? Que tiene la forma matemática que aparece ahí en la ecuación 3. X coseno A más Y seno de A igual a R mayúscula. Decimos, en la figura se muestra la interpretación de estos parámetros. R indica la distancia al origen de la línea recta. Entonces vean, aquí tenemos la línea recta a la cual estamos haciendo referencia o es la que nosotros estamos buscando, pero ahora vean que una forma alternativa o de acuerdo a esta expresión 3, que es la representación normal de la recta, nos dice que R indica una distancia desde el origen hasta la línea recta que yo estoy buscando. Y aquí la condición es que esa distancia R es perpendicular a la línea. Y A representa el ángulo respecto a la horizontal de R. Bueno, aquí gráficamente lo tendríamos así, vean. Estoy en el plano XY. Estoy en el plano XY. Esta es la línea recta que va a aparecer en la imagen. Entonces, esta línea recta, ya sea que la interpretemos de la forma habitual, y igual a mx más b, o bien a partir de la ecuación 3, ¿sale? Donde ahora los parámetros no es la pendiente m ni la ordenada al origen b, sino los parámetros ahora son la distancia del origen a la línea de forma perpendicular y el ángulo que tiene esa distancia r en relación a la horizontal. Entonces vean que estamos cambiando los parámetros m de pendiente y b de ordenada al origen ahora por los nuevos parámetros normales, ¿sí? Que son la distancia de una línea normal, sí, normal o perpendicular a la línea recta de interés hacia el origen y el ángulo de esa distancia en relación a la línea horizontal, ¿sí? Entonces, vean que es la representación o estos parámetros A y R nos siguen representando a la misma línea recta con parámetros A, B. Entonces, en ese sentido, pues, en lugar ahora de utilizar los parámetros A, B, pues utilizaremos los parámetros A, R. Entonces, fíjense, utilizando esta forma de la ecuación de la línea recta, se evita el problema de la línea vertical, ¿vale? Entonces, fíjense, este cambio o esta opción de trabajar con este conjunto de parámetros es simplemente para evitar esta restricción que tenía la ecuación, vamos a decir, tradicional que utilizamos para la línea recta. Entonces, fíjense, aquí cuál sería la interpretación o qué sucedería cuando esta línea recta, cuando la línea, perdón, que estamos buscando en la imagen es vertical. Cuando es vertical, ¿qué resultaría? Pues que la distancia R estaría colocada directamente sobre ¿quién? Sobre el eje X.
indicando que el ángulo es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, si se tiene una línea así, es decir, vertical, resulta que el ángulo sería igual a 0 y la magnitud o la distancia r será igual a la coordenada x. ¿Vale? Entonces aquí no tenemos que hacer ninguna validación, no debemos de estar monitoreando si la pendiente es se vuelve indeterminada o no. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya estamos hablando de otros parámetros. Entonces, les decía, aquí lo único que hemos discutido al final es el cambio de parámetros del plano A a B, ahora al plano que le vamos a llamar A, R. Entonces, en ese sentido, pues ya no utilizaríamos, o más bien, la transformada de Hooke diríamos que nos hace el cambio del plano XY al plano A, R. ¿Sí? Aquí, bueno, la relación entre A' y B' que veíamos antes, pues simplemente se cambia al utilizar ahora esa forma de la línea recta. Bien. Bueno, una vez que ya hemos dicho esto, ahora vamos a ver algunos criterios de cómo construir o de lo que tendrían que tomar en consideración ustedes para construir una función que nos haga esta transformación de Hooke con la intención de detectar las líneas que aparecen en las imágenes. Bien. Dice, por lo tanto, el problema de encontrar las rectas en la imagen utilizando la transformada de Hooke se traduce en encontrar los puntos A', B', donde se intersectan dos o más líneas. Dice, una vez identificados los puntos, se construye la ecuación de la línea recta, que como ya habíamos mencionado, donde A es la pendiente y B es la ordenada. ¿Sí? Y bueno, con esa ecuación, pues simplemente, como dice aquí, vamos a redibujar la línea. Bueno, eso es como una síntesis de lo que mencionamos previamente. Ahora, para implementar este método, se construye una matriz de contadores en el plano de parámetros A, B. ¿Sí? Entonces vean que esta gráfica o este dominio que tenemos aquí, esto, ahorita como lo acabamos de mencionar, simplemente se va a traducir a una matriz de contadores. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Bueno, dice, para implementar este método se construye una matriz de contadores en el plano de parámetros A y B. Fíjense, donde cada celda representa un posible punto de intersección. Dice, por lo tanto, para modificar los contadores, bueno, aquí seguimos hablando de la ecuación 2, bueno, ahorita para fines descriptivos, pero al final vamos a terminar utilizando la ecuación 3, ¿no? Que eran los parámetros A, R. Ahorita solamente para fines descriptivos y para claridad, seguimos hablando de esto. Pero el mismo procedimiento se traduce a los otros parámetros. Nada más no pierdan de vista eso. Bueno, dice, por lo tanto, para modificar los contadores se utiliza la ecuación 2. ¿Cómo vamos a utilizar esta ecuación 2? Bueno, aquí otra vez, recordar que esta es la ecuación 2. ¿Sí? Donde la entrada a esta ecuación 2 son las coordenadas de los píxeles. ¿Sí? Entonces, estas coordenadas de los píxeles, nosotros las vamos a evaluar aquí y en función de la evaluación de esta ecuación, nosotros vamos a modificar esos contadores. ¿Sí? Entonces dice, se define un rango de valores para el parámetro A
Dice, en la figura 3, por ejemplo, se suponen 10 valores, por lo tanto se observan 10 columnas. Dice, a su vez, esto quiere decir que tendremos 10 expresiones de la forma de la ecuación 2. Bueno, vamos a ver la figura 3. Fíjense, esta sería la figura 3 y este es el plano de parámetros. Es el plano de parámetros A, B. Entonces, para nosotros poder utilizar esta ecuación 2, fíjense, las entradas son los píxeles. Bien. Entonces, lo que yo debo de generar, o más bien para poder generar esta matriz de contadores, lo que tengo que hacer es definir un rango de valores de A. Ese rango de valores en realidad, ¿qué me estaría representando? Pues me estaría representando valores de la pendiente, desde una pendiente mínima hasta una pendiente máxima. Esos valores yo los voy a determinar en función del comportamiento que yo vea en las líneas de las imágenes. En todo caso, pues puedo tomar valores extremos, es decir, desde la pendiente mínima, acuérdense que A me representa la pendiente, desde una pendiente mínima que puede ser 0 hasta una pendiente máxima que puede ser un valor infinito o un valor demasiado elevado. Bueno, entonces, entre ese rango de valores de pendiente mínima y pendiente máxima, yo puedo determinar dividir ese intervalo o ese rango de valores lo puedo dividir en pequeños intervalos. ¿Cuántos? Bueno, eso ya dependerá de la resolución que yo quiera encontrar, ¿sí? Si quiero una resolución muy, muy buena, es decir, que yo sé que va a haber muchas líneas que están cambiando o que tienen pendiente muy cercana, entonces yo voy a poner aquí, voy a dividir este rango de valores de mínimo a máximo, puede ser en 10, en 20, en 50, en 100. Les digo, eso dependerá mucho de la resolución que necesitemos o de cómo vengan inclinadas las diferentes estructuras que aparecen en la imagen. Obviamente, conforme yo tenga aquí más, vamos a decir, más resolución o más intervalos por evaluar, el programa se va a tardar un poco más porque esto va a implicar más operaciones, ¿sí? Entonces, fíjense. Bueno, también otra cosa. El número de segmentos en los que yo voy a dividir este rango, pues también, como les he venido diciendo antes, si el sistema está orientado para un cierto tipo de figuras o formas, entonces, pues otra vez es cuestión de hacer algunas pruebas para determinar cuál es el número de segmentos adecuados en lo que yo debo de particionar este rango, ¿sí? Aquí, como les menciono en este ejemplo, dice, voy a suponer que necesito 10 intervalos, entonces tomo este rango y lo divido entre 10, ¿sale? Y entonces aquí yo tengo un valor para A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 valores. Ahora bien, acuérdense que de la ecuación 2 yo debo de construir o de encontrar, más bien construir una línea recta o el conjunto de líneas rectas donde X y Y o a las cuales el punto X y Y pertenece, ¿sí? Bien, acuérdense, esto es una matriz de contadores. Para yo poder definir esta matriz, necesito definir un rango para A y yo necesito también de definir cuántos segmentos tomar.
Y aquí en el ejemplo les digo que tomé 10. En ese mismo sentido, también yo debo de tomar o definir un rango de valores mínimos para B y un valor máximo, con la intención de determinar el número de filas que aparecen en esa matriz. Ahora, una vez que nosotros hemos definido las dimensiones de esta matriz, lo que sigue es lo siguiente. Acuérdense que por cada punto, acuérdense que por cada punto yo debo de evaluar todos los posibles valores de A. Bueno, haber dicho en otras palabras, aquí yo estoy hablando de una sola ecuación, ¿sale? De una sola línea recta. En la práctica, cuando ustedes hagan la implementación de la función, ustedes van a tener que evaluar para un mismo punto XY, tantas ecuaciones de esta forma como número de segmentos tengan para A. Por ejemplo, yo aquí les estoy comentando que en este ejemplo dividí este rango de valores de A máxima menos A mínima, lo dividí en 10 partes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un valor para A en este punto, un valor para A aquí y así tengo 10. Bueno, ¿eso a qué se traduce? Que en realidad para cada punto XY yo tengo que evaluar no una ecuación, tengo que evaluar ¿cuántas? 10 ecuaciones, ¿sí? Una ecuación definida, bueno, una ecuación de esta forma, definida para ese parámetro A, otra ecuación para este parámetro B, otra ecuación para este parámetro A, y así sucesivamente. O sea, en total yo tendría, o yo debería de tener una ecuación para cada uno de estos segmentos, ¿sí? Entonces, tengo este segmento A, perdón, o este valor para A, entonces voy a evaluar X y Y. Ahora, cuando yo evalúe X y Y para esta ecuación 1, ¿cuál será el resultado? Pues me va a dar un resultado en B. Obviamente, ese resultado en B debe de caer dentro de este rango. Entonces vean que cuando yo estoy utilizando el valor de A o el primer valor de A, de alguna manera, o más bien lo que estoy haciendo es, de este conjunto de contadores, estoy seleccionando los de la primera columna. Y después de que yo haga la evaluación de la coordenada X y Y, el resultado será la fila de esta matriz. Entonces, si yo evalúo con el valor, o el primer valor de A, el punto, vamos a decir, X1 más Y1, me va a generar un valor de B. Entonces con eso voy a seleccionar una de estas celdas y eso los voy a incrementar en 1. ¿Sale? Y luego voy a tomar el segundo valor para A, que me está definiendo una segunda ecuación, y en esa segunda ecuación voy a volver a evaluar X1, Y1, y me va a dar aquí otra vez una ordenada al origen. El valor que me dé lo voy a incrementar en 1. Y así le voy a seguir. Para el siguiente valor de A, voy a volver a definir otra ecuación y otra vez voy a evaluar el punto X1, Y1. Entonces vean que yo el punto, o por cada punto de la imagen original X y Y, yo tengo que evaluar cuántas ecuaciones. La tengo que evaluar 10 veces. ¿Sí? ¿Por qué 10 veces? Porque yo definí, esto dice, se define un rango de valores para el parámetro A. Yo definí para este ejemplo que les estoy describiendo que fueran 10. En la práctica,
dependiendo de la imagen, yo tengo que hacer una sintonización de ese número de valores, ¿sí? Aquí nada más es para describirles el ejemplo, que es 10. Entonces, como son 10 valores, voy a tener 10 ecuaciones de estas. Si fueran 20 valores, ¿cuántas ecuaciones tendría que evaluar para cada punto XY? 20 ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí recuerden, cada valor de A me va a generar un valor de B y eso me va a ubicar aquí en esta matriz de contadores. En el punto donde yo quede ubicado, simplemente lo voy a incrementar en 1. Y eso lo voy a hacer para cada píxel X y Y que sea parte de una línea recta, o para cada píxel XY de la imagen. No sé si esta parte es clara o se entiende pues el concepto que hay que seguir. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, fíjense, tenemos que explorar toda la imagen para que todos estos contadores se modifiquen. Y una vez que terminamos de explorar toda la imagen o todos los píxeles, pues esta matriz que les digo son contadores, pues van a tener un número determinado, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que este punto a lo mejor tiene un 100, acá tenemos un 200, y también es posible que encontremos celdas que no se hayan modificado. Entonces, si esto ya lo tenemos en una matriz, pues ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia para ubicar estos puntos de intersección? Pues simplemente buscamos el valor máximo, ¿sí? Y donde busquemos el valor en la posición donde encontremos el valor máximo, ahí sabremos que fue donde se cruzaron muchas líneas. Y entonces, una vez que nosotros encontremos el valor máximo, por ejemplo, que hubiera sido en este punto, pues voy a recuperar el valor de A y voy a recuperar el valor de B, y con esto ya voy a construir, o otra vez me voy a regresar al dominio original para redibujar la línea en el plano XY. Bueno, dice, con esto en mente, para modificar los contadores, cada píxel en la posición XY que pertenece a una línea se evalúa en las expresiones de la recta obtenidas a partir de la ecuación 2, que es justo lo que les acabo de decir. Después de que determinemos este rango de valores, pues generaremos este conjunto de ecuaciones y cada píxel XY lo vamos a evaluar. Dice, el resultado será el parámetro B, que permitirá ubicar la fila de los contadores a modificar de forma incremental. Entonces, por cada evaluación nos vamos a ubicar en una celda y lo vamos a incrementar. Y bueno, dice, una vez que se termina de evaluar todos los píxeles, se busca en la matriz contador la celda de mayor valor y se recupera la posición A, B. Bueno, aquí debería de ser, recupera la posición A', B', y acuérdense que eso nos indica dónde ocurrió la intersección, que es básicamente donde ocurre el mayor valor. Es decir, al ubicar el punto o la celda de mayor valor, estamos ubicando el punto de intersección. Dice, con esta información se dibuja la línea sobre la imagen original. Es decir, una vez que ya conocemos estos datos, hay que regresar a la ecuación 1, déjenme ver. Hay que regresar a esta ecuación. Esta sería el A' y esta sería el B'. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, otra vez, proporcionar un rango de valores. Obviamente, este rango de valores, pues nosotros lo podemos
bueno, para dibujar vamos a decir que una línea de lado a lado, damos el menor valor de x, que es la coordenada mínima de x, y la coordenada máxima de x. Y ahí nos estaría dibujando una línea en toda la imagen. Sin embargo, bueno, ya dependiendo de lo que estemos tratando de identificar en la imagen, pues podemos acotar ese rango de valores, ¿sí? Pero en principio, bueno, podríamos utilizar todo el rango de valores de x para que nos genere la posición y, y entonces en la posición x y y nosotros vamos poniéndole un valor específico o de un valor, vamos rellenando ese píxel con un valor de intensidad constante. Por ejemplo, podemos saturar todos los píxeles de coordenada x, y con el 255 y veremos que se dibuja ahí la línea en color blanco. Y bueno, básicamente ahí estaríamos dibujando la línea y verificaríamos que se va a dibujar en el mejor de los casos sobre los píxeles que nosotros sobre los píxeles que están conectados de manera contigua y que tienen una intensidad similar. Aquí, bueno, ya nada más para completar la idea, vean que la descripción la hemos hecho con los parámetros A y B, pero bueno, regresamos otra vez a la ecuación de la recta normal y dice, recuerde que para evitar el problema de las líneas verticales, es recomendable utilizar la ecuación normal de la recta, ¿sale? Bueno, simplemente este contador que nosotros hicimos aquí, en lugar de hacerlo en términos de A y de B, pues simplemente lo vamos a reproducir en términos de A y R. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es igual, el mismo contador, o es la misma idea, pero ahora simplemente en lugar de poner pendiente y ordenada al origen, ponemos ángulo y distancia R. Y seguir los mismos criterios, vean. Dice, recuerde que para evitar el problema de las líneas verticales es recomendable utilizar la ecuación normal de la recta, que sería esta. Dice, con esto, la modificación al procedimiento sería proponer, fíjense, en lugar de proponer un rango para A minúscula, ahora sería proponer un rango para A mayúscula. Dice, por ejemplo, bueno, en este caso nosotros sabemos que el parámetro A mayúscula nos representa un ángulo. Entonces podemos poner un rango desde 0 a 180 grados. Y podemos indicar un tamaño de paso de 20 grados. Es decir, podemos decir que el valor mínimo para el ángulo sea 0 y el valor máximo sea 180 grados. Y entonces, otra vez, fíjense, aquí yo estoy indicando un tamaño de paso de 20 grados, pero bueno, ya en la práctica y con la imagen y con las imágenes que tengamos, podremos decir 10 en pasos de 10 grados, de 5 grados, de 1 grado, de 2 grados. Les digo, esto ya dependerá de los resultados que nosotros vayamos observando en las imágenes. En otras palabras, es un parámetro que debemos de sintonizar en función de los resultados. Y luego dice, y la matriz de contadores, que ahora se muestra en la figura 4, ahora tendríamos que recuperar los parámetros A' y R', donde se ubica la celda de mayor valor. Entonces, fíjense, otra vez, si nosotros aquí definimos ya un determinado número de valores, otra vez, dependiendo del número de segmentos que hay aquí en esta posición, será el número de ¿quién? Será el número de ecuaciones de esta forma. Entonces, para cada valor de A, voy a evaluar la posición XY de cada uno de los píxeles. Entonces, otra vez, si yo tuviera aquí 10 valores diferentes para A,
Entonces quiere decir que yo tendría 10 ecuaciones como esta. Y las 10 ecuaciones yo las tengo que evaluar con cada punto XY. Y cada vez que yo corra el método XY me va a dar un valor de R que me va a posicionar en la fila correspondiente y me va a ubicar en una celda, y esa celda yo la voy a tener que incrementar. ¿Vale? Al final del método, otra vez, tengo que recuperar en la celda de mayor valor, donde yo voy a tener a A y a R. Y entonces, para construir la recta, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de aquí, lo que yo hago es despejar otra vez el valor de Y, despejo el valor de Y, y este valor que yo encontré sería A', y este sería R'. Y lo mismo, yo voy a proponer un rango de valores para X, para generar los valores de y en esas posiciones generadas, yo le voy a poner una intensidad constante. Y otra vez verificaremos que se está reconstruyendo la línea recta. ¿Vale? Y bueno, entonces después de eso, bueno, aquí nada más un ejemplo. Fíjense, un ejemplo. Aquí lo que yo tenía como imagen original, o hacer para hacer una prueba así muy sencilla, proporcioné esta imagen donde yo solamente tenía una sola línea recta, horizontal. Después de aplicar este procedimiento, me arrojó este resultado. Después utilizando esta ecuación ya despejada como les mencionaba, y yo tomé el rango de valores de X, desde el valor mínimo, que sería 1, hasta el máximo. Es por eso que la línea redibujada abarcó todo el ancho de la imagen. Vean, bueno, sin embargo, ¿qué otra cosa se puede apreciar aquí? Les digo, en términos ideales, esta línea recta que yo encontré, de acuerdo a esta información, la debió de haber dibujado sobre, pues ahora sí que sobre ella misma. Sin embargo, bueno, aquí hay una pequeña desviación que puede ser de un píxel, por ejemplo, y eso se da, ¿por qué? Porque a lo mejor el rango o el tamaño de paso que yo escogí aquí no fue el adecuado. ¿Sí? No fue el adecuado porque a lo mejor necesitaba yo mejor resolución. ¿Qué es mejor resolución? Pues a lo mejor este paso quizás lo tuve que haber configurado a 10 grados o a 5 grados o incluso a 1 grado. Nada más que otra vez les comento, conforme nosotros incrementemos ese número de pasos, pues el algoritmo pues se va a tardar más. ¿Sí? De pronto, o si ya desde el punto de vista de la aplicación, vean aquí la diferencia sería como de 2 píxeles, ¿sí? Pero en una aplicación real, si esos 2 píxeles, suponiendo que esto yo lo tengo calibrado a dimensiones físicas, y esos 2 píxeles me representan un error, les digo, de 1 milímetro, y a lo mejor la tolerancia que me pide el sistema es de 5 milímetros, pues estoy dentro de la tolerancia, y entonces aquí el algoritmo está funcionando, puedo decir que funciona de manera adecuada. El problema sería que si esa desviación me representa 1 milímetro y quizás la tolerancia es de medio milímetro, pues entonces ahí estoy fuera de rango y entonces tengo que volver a probar el algoritmo sintonizando ese número de pasos. ¿Vale? Esa sería la implicación. Es decir, por un lado, conforme este número de pasos sea más grande, pues el método va a ser más rápido. Pero es probable que no caiga dentro de las tolerancias solicitadas. Por otro lado, si yo disminuyo este número de pasos, eso se traduciría aquí a menos columnas, el algoritmo tardaría más, pero quizás alcance la tolerancia solicitada. Entonces, esas serían las implicaciones de ese número de pasos. No sé si hay alguna pregunta o comentario de lo que hemos descrito. Yo creo que no, profe. Ok, bueno. Vamos igual que, bueno, igual les subiré el apunte para que tengan ahí el procedimiento y puedan construir la función, que básicamente es el último enunciado, que es actividad, hacer una función en MATLAB
que nos haga la transformada de Hooke para detectar líneas, ¿vale? Bien, se nos agotó el tiempo. Si no tienen más comentarios por el momento, continuamos en la siguiente sesión, ¿vale? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. Gracias, hasta luego.